Hola, esta es la sesión 4 del taller de restauración. En la sesión de hoy vamos a dar la capa de pintura exterior en la parte de arriba, que es donde vamos a hacer el efecto del decapé. Y si podéis recordar, habíamos dado 2 manos del color de base, que va a ser el mismo que vamos a dejar en el interior de este mueble. Lo primero que vamos a hacer es lijar suavemente con una lija de grano fino un poquito la pintura que ha quedado secando de la sesión anterior. Bueno, la finalidad que tiene este lijado es quitar alguna imperfección, alguna acumulación que haya podido quedar de pintura. Si vemos que en alguna zona pues se aprecia especialmente, pues le damos con un poco más de intensidad, pero si no, sencillamente es pasar suavemente. En la parte exterior vamos a aplicar otra pintura. En la parte interior ya va a ser el remate en cuanto al color, con lo cual tenemos que comprobar que nos ha quedado bien, que no va a necesitar más manos. No me voy a meter en los cantos, salvo que vea una acumulación importante, porque se iría en exceso. Si veo que está muy acumulado, sí lo haría, pero si no, sencillamente doy en las zonas lisas. Voy a sacudir un poco este polvillo para dar la vuelta. Bueno, y como os comento, por aquí tenemos que tener en cuenta que esto va a ser el acabado definitivo, con lo cual si vemos que necesita una tercera mano se lo daríamos. Parece que no ha quedado fina, aplicada la pintura, así que no me parece que lo vaya a necesitar, pero si fuera el caso aplicaríamos otra mano. Limpiamos bien el polvo que hemos creado y pasamos una bayeta humedecida, un trapo ligeramente humedecido para recoger todo el polvillo y dejar la pieza preparada para la siguiente actuación. Una vez que he limpiado bien la superficie de trabajo, que no tiene restos de polvo, el siguiente paso va a ser aplicar cera como acabado para lo que sería el interior. Ya os digo que este va a ser el acabado que va a tener. Solamente lo voy a terminar con cera. Las capas de cera, bueno, ya nos las va a ir pidiendo el mueble. Ahora mismo voy a darle una capa generosa, estirada, pero generosa, a todo lo que sería el interior. Y también voy a aplicarle cera en pasta, la misma cera que voy a utilizar para este acabado interior. Pues la voy a aplicar por zonas en el exterior, y eso lo que me va a facilitar es que cuando yo pinte encima y desgaste, donde hay restos de cera, va a lijarse con más facilidad, va a salir el color de base con más facilidad. Así que a ello vamos, con una cera incolora. Puede ser líquida, pero en el caso de la chalky a mí me gusta siempre más en pasta. La líquida la absorbe muchas veces en exceso y tiende a hacer más mancha. Y con una brocha o un pincel la aplicamos estiradita, pero sabiendo que le hemos dado bien por todas partes, que va penetrando en la pintura, ya que va a ser la única protección que va a llevar en este caso. Podríamos aplicarle un barniz, aunque en el caso de la chalky yo considero que el acabado se lo da mucho más bonito a la cera que los barnices. En cualquier caso, si necesitáis proteger mucho porque vaya a ir a una zona de mucho trote o va a estar muy castigado por el uso, pues podríais utilizar barnices al agua. Hombre, lo ideal sería un acabado mate, que es lo más parecido al de la propia chalky. De todas maneras, ya os digo que la cera bien aplicada, y si es necesario más de una mano, también os da una buena protección. Bueno, voy comprobando que va quedando bien impregnada de cera. Se nota bien porque va cambiando el color, se va oscureciendo un poquito. Y vuelvo a comentaros lo de que lo aplico con brocha
porque si la aplicáramos con trapo nunca seríamos capaces de impregnarla tanto como lo estamos haciendo con la brocha. Cuando lo aplicamos la cera a trapo, la mayor parte de la cera queda en ese propio trapo, entonces crea capas muy finitas. En este caso especialmente quiero que suponga una protección no solamente decorativo, sino que aporte dureza al acabado. Entonces necesito especialmente estar segura de que la cera va penetrando en la pintura. Una vez que la he aplicado a todo el interior y a todos los cantos, lo que os comento, voy a darle pues unas pinceladas por zonas. Eso va a hacer que, ya os digo, levante con más facilidad. Podría dárselo de manera general a todo ello y luego lijar más en unos sitios que en otros, pero bueno, de esta manera ya me va a quedar más fácilmente el efecto del decapé. Esto no quiere decir que yo voy a quitar tanta pintura como estáis viendo que aporto de cera, pero bueno, voy a aplicarla un poco generosamente y así me permite a la hora de ir aplicándolo decidir dónde quiero sacar más o menos. Cuando queremos un decapé muy marcado, muy tosco, con desconchones muy importantes, esto lo podemos hacer frotando una vela de parafina, de las velas corrientes que se dicen de apagón. Nosotros las frotamos puntualmente, eso crea un grosor de cera muy importante. Entonces a la hora de lijar la pintura que pongamos encima no tiene ninguna adherencia a la de abajo. Esta cera, bueno, crea una capa mucho más finita, entonces va a ser un poco más sutil el efecto del decapé, que es lo que yo pretendo. Pero si quisiera grandes desconchones, me iría a frotar con una vela por zonas. Bueno, importantísimo ahora es dejar secar esta cera antes de aplicar la siguiente mano de pintura. Como ya os he comentado en alguna ocasión, a esto no se le puede aplicar calor, todo lo contrario, la cera no admite calor. En ocasiones contadas se lo aplicamos por necesidad para poder sacarla, pero puede resultar hasta peligroso. O sea que lo que vamos a hacer es dejarlo secar. Para sacar el brillo, lo que sería la zona interior, yo la dejaría mínimo media hora. Por encima de la media hora lo que queramos. Tampoco nos interesa dejarla una barbaridad. Cuanto más seca esté, más trabajo va a costar sacarla. Entonces, bueno, esto es cuestión de dejarlo unas horas, un par de días. Tampoco interesa dejarla muchísimo más tiempo, aunque si no nos quedará más remedio, se podría hacer. En cuanto al exterior, bueno, en cuanto veamos que va igualando un poquito el color, lógicamente en algunas zonas siempre va a quedar más oscuro con la aplicación de la cera, pero bueno, vemos que se va como secando la cera, sería el momento de empezar a pintar. De todas maneras, yo voy a esperar a sacar el brillo de la zona interior para ponerme a pintar. De esa manera lo que quiero también es proteger un poco el interior, de manera que si me paso con la pintura que voy a echar en el exterior, me va a limpiar con más facilidad. Ha pasado algo más de media hora y ya está seca la cera como para poder brillarla. Y para brillar la cera tenemos la opción de hacerlo con un trapo, a poder ser de algodón, que no suelte fibras, con estopa, con estropajo de esparto suave, o bien con un cepillo de cerdas finas, del estilo de los de sacar brillo a los zapatos. Bueno, esto es muy recomendable, sobre todo cuando tenemos tallas, porque se accede mucho mejor. En superficies lisas no son tan útiles, pero tanto lo que es el trapo como la estopa es una buena opción. Hacemos como una muñequilla, una pieza que no tenga arrugas en la parte que va a entrar en contacto con la cera, y sencillamente brillamos. Es importante sacar bien el brillo de esta cera, tanto si va a ser la única mano como si vamos a tener que dar más manos. Voy a haceros la prueba con la estopa, vais a ver que también ayuda a brillar bastante. Cualquiera de las opciones es buena.
En este caso, yo en una superficie tan lisa me decanto por el trapo de algodón, pero ya os digo que esa otra opción nos valdría. Y lo que os comento, es importante sacar muy bien el brillo, por si vamos a dar otra mano, es muy importante que esté muy bien sacada la anterior. Si damos otra mano de cera sin haber brillado bien la anterior, se va creando una acumulación de cera que luego es muy difícil de brillar y que va a hacer que se pegue el polvo con mucha facilidad. Entonces, bueno, es muy importante este proceso. Ya veis que ciencia no tiene ninguna más que pasar hasta que la mano resbale, no enganche. La cera, mientras está húmeda, lo que hace es como retener. Es verdad que la chalky, al ser una pintura tan mate, absorbe mucho la cera, así que bueno, yo en principio mi idea es darle 2 o 3 manos de cera a este interior, pero bueno, con esta primera mano ya consigo que quede un poco protegida, para que si nos caen restos de pintura de la que vamos a aplicar en el otro lado, pues podamos limpiarla sin problema. Bueno, para el exterior voy a utilizar una chalky de la misma marca que usé en la base, pero no tendría por qué, podría usar cualquier chalky de cualquier casa. Y como en la sesión anterior, vamos a mezclar muy bien todos los componentes de la pintura. En este caso lo voy a hacer con una espátula, pero podríais hacerlo con un pincel, con algo que tenga una superficie plana que os permita mezclar bien. Como el otro día, de abajo a arriba y de lado a lado. Y como en la sesión anterior, la primera pasada la vamos a diluir un poquito con agua, muy poca agua. Quiero que, bueno, que cubra 2 manos, voy a tener que dárselas seguro, pero un poquito de agua sí que nos interesa echársela siempre. Cargo bien el rodillo por todas partes, descargo el exceso y sencillamente aplicamos como aplicamos en la sesión anterior el otro tono. La aplicamos muy estiradita. Mi idea es no pintar los cantos. Tengo preparada una toallita húmeda por si al aplicar con el rodillo veo que mancho, pues con una toallita húmeda pasaría. Al tener la cera brillada va a limpiarse con facilidad en el momento mientras está tierno, así que voy a ir vigilando si me paso a los cantos. Como el otro día, puedo estirar en cualquier dirección, no pasa nada, pero la última pasada siempre en la misma dirección. Vamos, la forma de aplicarla es exactamente igual que la sesión anterior. Y con la toallita húmeda paso los bordillos si veo que lo necesita. Cargo el rodillo y lo mismo. Como el otro día, camina bastante, pero al ya tener varias manos debajo, ya no patina tanto como nos patinó la primera mano que dimos del color topo directamente sobre la zona de la madera. Cruzamos las rodadas y peinamos. Compruebo los perfiles. Y rematamos. Dejamos secar, no podemos poner secador por tener la cera debajo, que la ablandaríamos, ¿eh? Aquí sí que es importante dejarla secar de manera natural.
Y cuando esté seco volveríamos a darle la siguiente mano. Como las estoy dando muy estiraditas, es posible que necesite una tercera. Eso ya nos lo va a ir pidiendo la pieza. Ya secado esta primera mano del color blanco roto, he echado en la cubeta pintura pura sin nada de agua, y con el rodillo, que lo he mantenido en papel film, ya estoy preparada para aplicar la siguiente mano. Una toallita húmeda preparada para limpiar cantos como antes, y vamos a ver si es suficiente con esta mano o tenemos que aplicar una tercera. Yo realmente quiero un poco de decapé, pero no una barbaridad, con lo cual necesito que quede bien cubierto este color. Si fuera a hacer un decapé muy exagerado, podría permitirme dejarlo cubierto así, bueno, pues regular, que ya nos hace un poco el efecto de desgaste. Vamos vigilando pelos y demás. En las zonas donde está la cera, lógicamente, es donde peor cubre. Tenemos que comprobar que vaya agarrando la pintura. Visteis que no he lijado entre una y otra, la capa que le había dado antes era muy fina y no necesitaba lijado. Bueno, repaso bordes. De manera general, los cantos es donde más decapé se hace, porque si fuera un desgaste natural siempre desgastaría más en esas aristas. Entonces, bueno, aunque me meta un poquito al interior, tampoco pasaría nada. Voy a cruzar un poco las rodadas para que vaya cubriendo bien. Por ejemplo, aquí se nota claramente que hay cera, porque queda mucho más transparente el color. Va a necesitar una tercera mano, porque en esas zonas sí cubre regular. Bueno, y nos vamos a el último lateral. Bueno, como voy a hacer decapé, voy a lijar toda la superficie al hacer el decapé. En unos sitios voy a incidir más que en otros para hacer aparecer el tono topo, en otros sencillamente voy a afinar. No voy a lijar entre esta segunda mano y la tercera que voy a tener que aplicar, porque va a ser suficiente con el acabado de la lija final. Así que voy a dejar secar totalmente esta mano. Ya va a tardar bastante porque ya empieza a tener una acumulación de pintura muy importante, pero eso, yo creo que la voy a dejar 24 horas. Ya os comentaba en la sesión anterior la importancia de dejar curar bien las pinturas para que tengan buenos acabados, así que la voy a dejar 24 horas. En 24 horas aplico otra mano exactamente igual que acabo de aplicar esta, y ya dejo la pieza preparada para en la siguiente sesión hacer el decapé. Voy a guardar el rodillo en papel film para tenerlo mañana listo para dar la última mano. Bueno, como todas las semanas os comento, cualquier duda que os surja, bien sobre algo de lo que yo estoy haciendo en este proyecto, o con respecto a lo que os surja en los proyectos que estéis haciendo cada uno, ya sabéis que me las podéis ir dejando en el foro del campus, y yo voy a ir atendiéndolas diariamente, y si no, el miércoles en clase me lo vais comentando. Nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.